rumbo al centenario de Radio Educación. Homenaje a María Callas, a 100 años de su natalicio. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Tengo el gusto de saludarles esta ocasión muy especial. Mi nombre es Gabriela Sosa Martínez y doy la bienvenida a este programa que también es muy especial, en el que estamos celebrando una fecha especial, icónica, porque este año que se inicia el centenario de Radio Educación, también se cumplen 100 años del nacimiento de María Callas. Sin duda, una de las voces más icónicas, legendarias en la historia de la ópera del siglo XX, siempre un referente por esa majestuosidad en los escenarios, esa manera única, un carácter que pocas cantantes alcanzaron, y sobre todo una vida llena de leyendas. María Callas nació el 2 de diciembre de 1923 en Nueva York, soprano estadounidense de ascendencia griega, reconocida como una de las artistas más influyentes en la historia de la ópera. Callas inició su carrera en Grecia. Allá estudió antes de alcanzar fama internacional en la década de 1950. Su voz única y expresiva, combinada con su habilidad actoral, la convirtieron en una figura destacada en la escena operística. Callas interpretó una muy amplia variedad de roles, desde clásicos italianos hasta obras de compositores contemporáneos. Su asociación con la Scala de Milán y colaboraciones con directores como Franco Sefirelli y Leonard Bernstein la catapultaron a la cima del mundo operístico. Su vida personal, marcada por controversias, tragedias, contribuyó a consolidar su estatus como una figura icónica. Es un gran tema, sin duda, el hablar de María Callas. Y para acompañarnos en este homenaje, tenemos el placer de contar con un distinguido invitado, amigo de Radio Educación, el experto musical Juan José Arias. Bienvenido, maestro Juan José, ¿cómo estás? Muchas gracias, Gabriela. Gabriela Sosa, una gran locutora y también gran conocedora de la música. Qué mal. Especialista con sus temas y estoy muy orgulloso, agradecido, como siempre, con la Radio Educación y orgulloso de estar haciendo este programa junto a ti, porque sé que lo vamos a disfrutar y asimismo la audiencia lo va a disfrutar con nosotros. Desde luego, maestro, porque tendremos música, anécdotas y sobre todo vamos a hacer una pequeña escala en México, porque varias veces estuvo en este suelo mexicano la gran diva María Callas. Juan José, para comenzar, platícanos por favor sobre la importancia de María Callas en el mundo de la ópera. ¿Por qué su legado sigue siendo relevante incluso 100 años después de su nacimiento? Porque es digno recordarla. Primeramente porque una mujer con un temperamento único que le permitía proyectar todo el arte que significa la ópera. Tú sabes que es un arte muy amplio, no solamente la voz, sino también la actuación, la presencia escénica. Eh, María Callas era una mujer que cuando representaba algún personaje, dejaba de ser ella para ser ese personaje. Algo muy importante también en la historia de la ópera con respecto a María Callas es el rescate de tantas obras que ya no se presentaban, ya estaban olvidadas. Estamos hablando, por ejemplo, de obras como del Bel Canto de Ana Bolena y también obras de Verdi como Macbeth, que pues haciendo un paréntesis, Verdi quería para esa ópera el personaje de Lady Macbeth, quería una voz que no fuera bonita, sino que fuera fuerte, robusta, y María Callas lo tenía. Digamos que esos podrían ser momentos importantes, destacables, inolvidables de María Callas en los escenarios del mundo. Así es, y con su temperamento, su interpretación y esas obras tan fuertes, tan complicadas que no cualquiera puede cantar, pues fue un resurgimiento.
de ese arte. Es decir, María Callas interpretaba desde repertorios muy clásicos como Madame Butterfly, Tosca, hasta Macbeth y tantas óperas, inclusive las del bel canto, que requieren de una técnica muy, muy especial, que fue lo que ella aprendió muy jovencita en Grecia, cuando se estaba Precisamente preparando en el conservatorio. lo que dices es cierto. Del bel canto hasta el verismo, como dijiste, Man Butterfly, Tosca, que es ya el verismo, pero interpretado de otra manera, con esa arte de... Y la música clásica contemporánea se ve influida por María Callas de alguna manera. ¿Se ha reflejado lo que ella dejó como cantante para los intérpretes que hoy en día cantan ópera? Mira, yo creo que el arte de María Callas siempre va a prevalecer, aunque pasen las temporadas y los años y las épocas, porque ha dejado marcado en la historia un, una especial interpretación sobre el canto, sobre la ópera. Entonces, influencia yo creo que siempre ha sido porque hasta el día de hoy sigue habiendo muchos seguidores exclusivamente de María Callas. No hablo de la ópera, sino de María Callas, que la ven como una representación personal o un ídolo a seguir. Y eso mismo lo puedo yo transmitir hacia la música contemporánea. Quizá no porque sea una influencia para los nuevos compositores, pero sí al menos para los creadores, por ejemplo, en el cine. En el cine se ha utilizado también muchas veces algunas arias o duetos o piezas de la ópera y las representan y utilizan mucho a María Callas para, para ilustrar sus películas. ¿Qué te parece, maestro Juan José Arias, si damos inicio con la música para disfrutar de las interpretaciones de María Callas y así la recordaremos? Claro que sí. Si les parece bien, a mí me gustaría iniciar con algo que, pues últimamente se ha dudado que sea la voz de María Callas, porque hacen conjeturas de que no es la fecha y que no, pero siempre se anunció como que a los 12 años de edad ella ya tenía las facultades grandes de hacer, de hacer ópera. Entonces, hay una grabación en la radio de Nueva York en la que se escucha a una pequeña María Callas de 12 años cantar el aria que tú mencionaste de Madame Butterfly, Un bel dì vedremo. Ujú. Y pues si quieren empezamos con eso para ver qué tal les Es parece. una sorpresa, ¿eh? Adelante. What's your ambition? Operatic, concert, radio? Well, my ambitions were very high, but since my father's laboratories are closed. Father was a chemist. Well, what are you doing now? Oh, I'm employed in the toy department of a large department store. And you want to sing something from Puccini, huh? Yes, I would like to. Yes, I thought so. From, They all do. All right, what do you want to sing? something from Madame Butterfly, All right, a bit abbreviated. that's good. Go ahead. Quella nave bianca entrò nel porto, Romeo ho letto di verbena, io mi sembrava suo venire.
Y bien, estamos de regreso con el maestro Juan José Arias en este programa especial dedicado a María Callas en el centenario de su nacimiento. Juan José, sabemos que María Callas tuvo una importante relación con México. Lo sabemos, se ha dicho. Habría que recordar cuáles fueron estos momentos. Por favor, comparte con nosotros algunos detalles sobre estas visitas. ¿Cuántas fueron? ¿Cómo fue recibida por el público mexicano? ¿Cuándo fue la primera vez que visitó nuestro país? ¿Qué traía para cantar? En fin, lo que tú gustes. Claro que sí. Bueno, me gustaría dar un pequeño antecedente. María Callas tuvo una carrera un poco ruda para iniciar, ¿verdad? Por sus características, por su forma de cantar. Por ejemplo, en la Scala de Milán, pues no era muy, antes de ser conocida, como que no tenía mucha oportunidad de ser de aceptar, de aceptación en la Scala de Milán. Allá tenían otra favorita que era Renata Tebaldi y obviamente las del pasado, pero María Callas Eran antes rivales, prácticamente. supuestamente se convirtieron en rivales, aunque pues al menos de Renata Tebaldi, yo no tengo ninguna rivalidad. Incluso hay una fotografía famosa en el año 68 en el Metropolitan de Nueva York, donde Rudolf Vink, que era el intendente de esa casa de ópera, las reunió para que se saludaran y saludaron y muy cordiales. Entonces, pienso que más bien fue como una rivalidad entre lo que le llaman la claque, que son los grupos favoritarios o de favoritismo hacia algún Hacia alguna de cantante, ellas. entre Ajá. otros, sí. Pero bueno, además, Las leyendas siempre sí, existen, las además. leyendas existen. Además, María Callas cantaba un repertorio que Renata Tebaldi no cantaba, entonces pues, Ujú. tampoco habría manera de decir, ay, pues esta lo hace mejor que otra. Pero bueno, retomando tu tema, yo quería hablar un poquito de María Ana Cecilia Sofía Kalogeropoulos, que ese era su verdadero nombre, y el papá de María Callas, que se adoraban ambos, decidió cambiar el Kalogeropoulos por Alas para que pues, pudieran manejarse más fácilmente. Bueno, María Callas viaja a México haciendo una escala en Nueva York, que era su casa, ella venía de Europa. Y de ahí viene para acá en compañía de una de las mezzosopranos más famosas también de la época, que era Giulietta Simeonato. Y aquí Ujú. ya fueron recibidas. Esto estamos hablando del año de 1950, que fue la primera vez que pisó suelo mexicano. Y aquí vino a cantar, si no mal recuerdo, son 3 óperas. Vino a cantar estas óperas, iniciando con Norma, al lado de grandes, grandes voces que venían. Tú sabes que hubo una época muy prolífica en México para el arte operístico y Sí, claro. fue, De hecho, había fue en esas. una temporada muy importante. Venían artistas de otros países. El mismo Di Stéfano vino con María Callas y, Es, y María vino en varias temporadas seguidas, tres, si no me equivoco. es correcto. La primera fue esta que te estaba mencionando, 1950, donde Ujú. cantó con Giulietta Simeonato y un honor que después se convirtió en una leyenda. Bueno, ya era una leyenda, pero lo que sucedió aquí en México trascendió al mundo y sigue siendo hoy un tema de conversación, porque el tenor Kurt Baum, norteamericano, no era muy cordial con María Callas y entonces en algún momento tuvieron alguna diferencia. Llegó la presentación de la ópera Aída, que tú sabes que es una ópera majestuosa Ujú. y tiene un concertante al final al final del acto primero, del acto segundo, tiene un concertante impresionante en donde María Callas, por recomendación, por estilo de Antonio Caraza Campos, que era el que organizaba la ópera en México en ese tiempo, le pidió que Ujú. diera un mi bemol basado en una partitura, tenía él que decía que era de Ángela Peralta, nuestra soprano tan famosa, que llegó Sí. a dar ese mi bemol y entonces pues fue algo raro, ¿no? Porque está fuera de partitura y esa es una nota muy, muy, muy alta.
muy aguda. Tienen diferencias Kurt Baum con María Callas y entonces Callas decide, ok, voy a dar le pregunta a todos los del elenco, por cada quien por su lado, si no tenían inconveniente en que ella diera esa nota y se dio. Y el público del Teatro del Palacio de Bellas Artes con una ovación que parecía que se iba a caer el teatro. Seguramente, una gran anécdota. Pero ¿cómo se dan esos momentos en que se deciden cosas en el instante casi mismo de la función y es un reto para un cantante? Bueno, María tenía un rango de voz entre soprano, que inclusive llegó a hacer papeles de mezzo soprano, y ¿Sí? por su natural flexibilidad, aún así pudo lograr esta nota. Sí, porque ella tenía esa capacidad que era también algo único. No cualquiera puede cantar del dramático hasta los sobreagudos, y ella lo lograba. Entonces que si quieren escuchamos nada más este fragmento para ilustrar esta anécdota que, por cierto, Kurt Baum, cuando terminó ese agudo, volteó y le dijo: "Usted nunca cantará en Estados Unidos", como una amenaza, ¿no? Y obviamente, pues, no sucedió eso. Fue Exacto, muy no sé. requerida. Será muy interesante escuchar este fragmento, maestro Arias. Vamos a escucharlo. Y continuamos, amigos, en este programa especial como un homenaje a la carrera de María Callas, nacida el 2 de diciembre de 1923, 100 años, justo ahora que comenzamos también los festejos del centenario del nacimiento de Radio Educación. Vino a México, pues ¿cuáles fueron los escenarios mexicanos que fueron testigos del talento de María Callas? Se presentó en el Palacio de Bellas Artes y hubo otros lugares donde también ella se presentó. ¿Con qué otros artistas mexicanos tuvo la oportunidad de convivir y de compartir en el escenario, maestro? Sí, como ya mencionamos, en 1950 llegó para cantar directamente al Palacio de Bellas Artes, que fue prácticamente el único lugar, el único recinto donde cantó. ¿Tuvo alguna otra invitación para cantar en la radio, en la XCW, los estudios de XCW, donde cantó un aria de La Forza del Destino, Pace Pace mio Dio, y también de Baile de Máscaras, el área Morró, Ma Prima Grazia, pero que desafortunadamente hasta donde yo sé no hay un rescate de esas dos grabaciones. Sin Mm, embargo, se conservan otras tantas también de transmisiones en vivo que es importante destacar, no solamente eran de radio,
se transmitían por televisión y desafortunadamente esos archivos televisivos están perdidos y parece que desaparecidos, como la Es que televisora era Canal 4 en aquel tiempo, Canal 4. después se fusionó, ustedes saben, recuerdan que la televisión se fusionó, Canal 4, Canal 8, e hicieron el Televisa de hoy, ¿no? Que eran Telesistemas Mexicanos y todas las divisiones, y alguien se llegó a preguntar al archivo de Televisa que si tenían esos videos y dicen que se destruyeron con el temblor del 85, cuando cayó la antena del Canal 5 sobre el archivo. Entonces, lamentablemente no hay esos archivos televisivos de video, pero se encuentran muchos registrados de audio y uno en particular que ya fue en la siguiente temporada de 1951, cuando vino a cantar Traviata. Era la segunda vez que parece que cantaba la Traviata María Callas. Esta vez fue con Cesare Valetti, con Giuseppe Taddei y a los mexicanos Cristina Girón, que era la Flora Berbois, con Gilberto Cerda, Ignacio Rufino, María Farfán, Carlos Zagarmínaga, Francisco Alonso, y alguien muy importante que no vamos a poder oír porque pues obviamente es lógico pensar que una bailarina se escuche, ¿verdad? Se escucharán sus pasos, pero nuestra gloria nacional, la bailarina Gloria Mestre, que participaba tanto en Traviata como en Aida, ya ves que tienen unos ballets. Bueno, Sí, Aida tiene un partes ballet de y ballet. bailes en la Traviata. Entonces, todos ellos participaban. Y hay un registro muy particular en el que también me gustaría compartir con ustedes. Como La Traviata es una ópera muy, muy representada y muy famosa, pues me Ujú. gustaría que escucháramos el famosísimo brindis de La Traviata de aquella función del año de 1951 con Cesare Valetti y María Callas. Escuchemos. Viviamo nei lieti corici che la bellezza infiora e la fugge ora si debria voluta oliviarle la ci fremiti che suscita amore e poi che quella chiacchiere
regresando a nuestra conversación con el maestro Juan José Arias. Esto que escuchamos fue grabado aquí en México, entonces. Así es. ¿Y de qué Sí, manera, maestro, la presencia de María Callas influyó en el desarrollo de la ópera aquí en nuestro país? Em, Tenemos la impresión, quienes gustamos de la ópera, que hay menos escenarios, hay poco público, pero pareciera que no, que sí hay inclusive nuevas obras, que hay estrenos de obras muy clásicas, cada año hay representaciones de las clásicas que atraen al público, Carmen, Aída, Traviata, inclusive, pero también hay nuevas óperas. ¿En claro. esto habrá tenido alguna influencia María Callas cuando estuvo aquí? Que de hecho en 1973 fue la última vez que nos visitó. Sí, aunque ya no para cantar, recordemos que vino nada más de visita. Ella le gustaba venir, bueno, Giuseppe Di Stefano, uno de los tenores más famosos que incluso ya hemos hablado aquí en Radio Ocasión de él, hace un par de años que cumplió también años de haber nacido. Así es. Él era el que la traía porque estaba en un periodo muy difícil ella en esos años, en principios de los 70, un periodo muy difícil de ánimo, pues ya no cantaba, ya trataban de, pues de reanimarla y Giuseppe Di Stefano traía aquí a México, precisamente a Acapulco, que ahora estamos viviendo una situación muy difícil con este puerto tan hermoso y de tanta tradición. Pues en aquellos tiempos iban a Acapulco, pero como Giuseppe Di Stefano tenía un club de fans aquí, se enteran y los invitan a ambos a una reunión en donde estuvieron presentes también grandes figuras de México, como la soprano, por ejemplo, Judith Sierra, estuvo también la gran soprano Cristina Ortega, que Ujú, hoy en ujú. día sigue cantando Cristina Ortega. Ella es una mujer de ya 8 décadas y aún así conserva esa técnica vocal. Ella también es una persona muy, muy valiosa para nuestro país. Y yo Sí. considero que este legado que María Callas nos fue dejando, pues sí fue una influencia principalmente para los artistas y los cantantes. Pienso que más allá que para los compositores, porque desde luego que tenemos además compositores muy importantes mexicanos contemporáneos que han creado obras como el maestro Federico Ibarra, que ha creado muchas obras, incluso la última que recuerdo, que El Pequeño Príncipe, una de ellas, que es basada en el tema del Principito, y pues, pero no tiene un personaje como para María Callas, ¿no? Eh, Ujú. creo que la influencia de María Callas va más allá de los compositores hacia los intérpretes. La obra de María Callas es sin duda muy, muy vasta, es impresionante. Y vamos a seguir escuchando a María, a recordar esta voz y sobre todo este carácter que, que dejó a muchos muy impresionados. Y además había una especie de división, había quienes la adoraban, pero había otros que no mucho, porque su voz también podía llegar a ser algo perturbadora. Tenía algo muy especial, María Callas, que vamos a tratar de descubrir. Efectivamente, lo dices con mucha claridad. Para muchos, la voz de María Callas no era bella, no era una bella voz, pero tenía las características de transmitir, y tú lo sabes, lo importante en un artista es lo que transmite y la emoción que les brinda. Y para ello constatarlo, me gustaría que siguiéramos con esta ópera de la Traviata, con el final del acto primero, empiezas del Folie y Sempre Libera hasta el final Ujú, y escuchemos la narración de Arrigo Cohen, este gran erudito ya desaparecido, pero que nos dejó también un gran legado, hijo de una de las más importantes figuras de la ópera de México, Fania Nitua, que en aquel entonces se encargaba de las transmisiones, de hacer la narración de las transmisiones. Entonces, al final se escucha la voz de él
es un poquito largo, pero espero que lo disfruten porque es un rescate histórico que sí creo difícilmente se haya escuchado después de esa transmisión nuevamente en la radio mexicana. Muy, muy interesante. Muchas gracias, maestro Juan José Arias. People
necesario el calificar la ovación que ustedes están escuchando. Basta con que vean ustedes, quienes gozan de la posesión de un aparato televisor, la satisfacción, la conmoción que María Meneghini Callas tiene al agradecer estas manifestaciones del público. Ahora sale acompañada del Alfredo, el tenor Cesare Valletti. ¿Para qué hablar de lo que ustedes han escuchado? El público no quiere dejar de aplaudir y por tercera vez se abren los cortinajes de la escena de Bellas Artes y aparecen de nuevo Cesare Valletti y María Meneghini Callas. Ella pide que aparezcan los otros intérpretes de este primer acto y se adentra para sacarlos a que compartan la ovación del público. En estos momentos está buscando, inquiriendo por ellos, y en tanto en la sala de Bellas Artes ustedes escuchan que el aplauso es incesante. Como no los encuentra, vuelven a salir Cesare Valletti y María Meneghini Callas. Ella está evidentemente conmovida y él, a todas luces, satisfecho. Y es que la ovación no es para menos, es para dar la máxima satisfacción a cualquier intérprete que la haya merecido, como en efecto la han merecido los intérpretes de esta noche. Escuchen ustedes cómo es incesante el aplauso. Aquí la tenemos por quinta vez y esta ella sola, agradeciendo con profunda devoción, porque eso es lo que siente el artista ante la opinión pública. Profunda devoción, decíamos, agradece María Meneghini Callas la delirante ovación del público. Pide que salga con ella a compartirla el tenor Cesare Valletti. Él quiere dejarla sola en escena, pero ella lo sigue rápidamente dentro de los cortinajes. Entre el público no cesa el aplauso, como pueden ustedes escuchar, ni siquiera amaina, ni siquiera cede un ápice en intensidad. Y aquí tenemos de nuevo, llamados por enésima vez al escenario, al proscenio, María Meneghini Callas y al tenor Cesare Valletti, quien esta vez sí la deja sola, y en la sala se duplican, se triplican, se multiplican los bravos. Ella, evidentemente conmovida, llegando a las lágrimas, rasándose los ojos, ha dado por última vez las gracias durante este intermedio. Y retomando esta exquisita conversación con el maestro Juan José Arias en relación a dibujar la figura de María Callas como cantante, como representante de la ópera en todo el mundo, pero sobre todo aquí en México, que visitó varias veces, que tuvo de alguna manera un lugar dentro de algunos eventos sociales, encuentros culturales, no solamente en cuanto a ópera, sino también una relación cultural con México interesante. Y de esto además existe un testimonio grabado que tú vas a presentarnos, maestro Juan José Arias. Sí, bueno, ¿De qué se trata? aprovechando que acabamos de escuchar la transmisión directa de aquel momento de la Traviata, me gustaría que me permitieran mostrarle al público una entrevista que hizo exclusiva Arrigo Cohen entre actos con María Callas. Es en italiano, porque era lo más fácil para ambos, pero con breves traducciones al español, o sea, se va a entender muy claramente. Dica Maria, come va questa notte? Oddio, non bisognerebbe domandarmi perché io vorrei essere contenta lo sono, tanto perfetta per poter accontentare questo pubblico che si mostra tanto affettuoso con me che non mi basta mai. Hemos preguntado a la señora Callas que cómo se siente esta noche y dice que ella quisiera estar verdaderamente perfetta para agradar a este público. La sera scorsa, giovedì, come vi siete sentita? Bene,
Perché? Beh, no, io domando perché sono due opere così diverse Ah, oddio. nell'interpretazione, nell'accoglienza del pubblico. No, ho avuto una buonissima, anzi non mi aspettavo l'accoglienza perché è una nuova opera, vero? È bella, Ecco. ma ad ogni modo è nuova, non si sa dove e come applaudire, eppure l'hanno capita alla perfección. María confirma lo que ya hemos dicho muchas veces del público de México, que es muy inteligente, que aunque sea con una obra nueva, nos estábamos refiriendo a los puritanos, adivina en dónde tiene que pedir algo del artista, sabe dónde aplaudir y por consiguiente se sintió también muy a gusto en la noche del jueves y desde luego del sábado. Quali sono i suoi progetti per questa stagione? Per questa stagione? Sì. Oddio, i miei soliti progetti sono di pregare Dio solo di star bene e finire questo contratto. Dice que ruega a Dios para acabar muy bien con su contrato en esta estación, en esta temporada. È sempre il mio unico desiderio quello. Que dice que siempre es su deseo. E poi vado all'Arena di Verona dove c'ho da aprire la stagione ancora lì. tiene que abrir la temporada en la Arena de Verona. E poi Riposo. descanso. Esta es la palabra. Fino all'apertura della Scala. Ajá, va a abrir la escala. Es decir, dice que después de Verona basta hasta la apertura de la Casa scala. mia. Sicuro. In questo anno, tra la stagione scorsa qui al Messico e questa stagione, cosa ha fatto? Sono stata molto alla Scala. Ajá, dice que entre la temporada pasada aquí en México y esta temporada ha estado mucho en la Scala. Queste sono state le opere che si hanno fatto con più... Oddio, tutte quante, devo dire la verità, ma specialmente Ecco. alla Scala, specialmente Norma per prima, poi Vespri Siciliani. I Vespri Siciliani Sí. di Verdi. Dice que especialmente estuvo haciendo Norma y las Vísperas Sicilianas de Giuseppe Verdi. ¿Cuándo facciamo una Norma qui? Un'altra Norma come quella? Quando volete, Dice que nomás sono si a queramos... vostra disposizione. Sicuro. Allora, lei deve andare a... Devo andare a cambiarmi. Sì, Solo vorrei che lei dicesse al pubblico Sicuro. che non so come ringraziarlo della sua affettuosità. Dice que No no me lo sabe dimenticherò cómo mai. agradecer al público de su gran afecto, que nunca lo olvidará y tiene que irse a cambiar. Así es que vamos a dejarla que se vaya. Tante Grazie gracias. tante. Arrivederla, María. Entonces, la relación de María Callas con México se limitó no solamente al escenario, también a muchos otros acontecimientos. De hecho, la última visita de Callas a México, como bien lo mencionabas, maestro Juan José Arias, ya no fue propiamente para cantar, vino poco antes de su retirada de los escenarios en 1973. Fue recibida con gran entusiasmo, aunque su carrera estaba llegando a su fin. Su legado perdura en la memoria de aquellos que tuvieron el privilegio de presenciar su arte en vivo. De hecho, en una de esas presentaciones hasta le cantaron Las Golondrinas. Precisamente lo que te iba a comentar, ya que dices de que el público sabían que ya María Callas ya no iba a poder regresar a México. Y fue en la última función de la Ópera Tosca, en la que se organizó la orquesta y el coro, y empezaron al final, ya cuando terminó la obra, empezaron a interpretar esta famosísima canción mexicana, La Golondrina, como una despedida muy cordial, en la que ella, pues, al borde de las lágrimas, agradeció todo ese cariño y ese agradecimiento del público mexicano. Hay un antes y un después en la ópera, no solamente en México, sino a nivel mundial, un antes y un después con la figura de María Callas. Yo creo que sí, porque María Callas le dio lo que lo que posteriormente los tres tenores hicieron, que metieron mucho la ópera a los medios de comunicación y se difundió tanto como no se había hecho antes, desde luego aprovechando la tecnología. No eran los mismos tiempos, pero María Callas tenía la capacidad mediática del momento, hay que ubicarnos, que estamos hablando desde las décadas de los 50, 60, para nombrar el género operístico y obviamente por también la vida que llevaba, no solamente en el escenario, sino vida personal, que fue un poco diferente con su relación con su esposo, de quien se divorció y después conoció,
Durante este periodo conoció al magnate Aristóteles Onassis, de quien se enamoró perdidamente. Se Sí. enamoraron ambos, aunque posteriormente sabemos todos que Aristóteles Onassis decidió tomar otro camino con la ex esposa del presidente Kennedy, de Jacqueline Kennedy, con quien sí se casó. Con María Callas no se casó. No, efectivamente no se casó, y esto le hizo a ella entrar en una profunda depresión. Tuvo varios momentos en su vida en que lo mismo podía inspirarla en el escenario o lo mismo la obligaba a salir de él. Fue una artista que en este sentido, con tanta pasión, a veces no podía cantar. Inclusive estos problemas que también se han asociado mucho con María, los problemas de sobrepeso al inicio de su carrera, la relación un tanto tormentosa con su mamá, y con su primer esposo, que además la pues le explotaba, no sé, no quisiera usar esa palabra, pero bueno, Bueno, y era más administraba. grande que él, mucho más grande que ella. Sí, en edad había una gran diferencia. Y María, bueno, lo que quería era cantar, y su primer esposo, un italiano, se Giovanni llamaba, Meneghini, gracias por el nombre, Giovanni sí, Battista Meneghini, exactamente. y era su primer manager, y además, pues también una especie de piedra en el zapato. Se divorció de él para poder casarse con Onassis, que finalmente iniciaron una relación ah, tormentosa, apasionada, de 10 años, y esto le trajo cambios en su cuerpo. Ella era grande de cuerpo, pasada de peso, pero decidió ser una figura esbelta, y dicen muchos especialistas y admiradores que quizá por ahí vino este cambio, inclusive en su voz y en su estado de ánimo. Pues una figura que realmente nos atrae, nos encanta su rostro, sus caracterizaciones, y desde luego sus diferentes voces a todas estas caracterizaciones, María Callas. Ahora que dices diferentes voces, Giuseppe Verdi quería para la Traviata 3 diferentes sopranos por los 3 actos diferentes que son, y en María Callas se encontraban esas características. Así es que también es algo único en ella que pues no se puede ver en algunas otras sopranos de la historia. En las técnicas esto también tiene que ver, pero sobre todo en la constitución física de una cantante, de un cantante, para adecuarse al papel y al mismo tiempo darle un toque personal a cada interpretación. Qué carrera tan difícil, sin duda, la de ser cantante de ópera, y bueno, además llena de sube y bajas, de contrastes en la vida personal, como la que tuvo María Callas. Es una leyenda que ha dejado un legado imborrable. Su contribución a la ópera va más allá de las notas y las escenas. Es un testimonio de la pasión y también el compromiso con la excelencia artística. En este centenario celebramos no solo a una soprano extraordinaria, sino a una fuerza transformadora en la música clásica. Agradecemos al maestro Juan José Arias por compartir sus conocimientos acerca de la relación única entre María Callas y México. María Callas, el escenario, María Callas y la música. Un placer que hayas estado con nosotros en nuestro programa, maestro Juan José Arias. Antes de despedirnos y nuevamente como un colofón y un agradecimiento, estimado maestro Juan José Arias, ¿con qué podemos terminar de dibujar y de recordar con mucha admiración a María Callas? Bien, bueno, primero que nada yo estoy muy agradecido por este espacio que pues es muy breve en cuestión de tiempo. Por eso tratamos de hacerlo lo más completo posible, pero para poder narrar la vida de una persona, pues necesitaríamos casi la misma vida para hacerlo. Entonces, vamos a tratar de hacer una breve retrospectiva
y ya pusimos grabaciones en vivo, y también me gustaría poner algo de lo que fue María Callas, pero en una grabación totalmente exclusiva para que luzca su voz, y con un área que pues creo que mucha gente la va a reconocer porque ha salido hasta en comerciales y todo. Es de la ópera Gianni Schicchi de Giacomo Puccini, la famosísima aria O mio bambino caro, o sea, Oh mi papito querido, que es la historia de una jovencita chica que quiere casarse y no le dan permiso, y entonces le dice a su papá: oye, cómprame el anillo, me quiero casar, porque si no me lo compras me voy a aventar al río Arno, ¿eh? O sea, una amenaza de jovencita. Y es muy, muy clara la voz de María Callas, la grabación es muy limpia, y eso me gustaría que lo escuchara el público. Adelante. Agradecemos al maestro Juan José Arias por compartir con nosotros estos conocimientos, estos recuerdos sobre la relación única entre María Callas y México, María Callas y el escenario. Para despedirnos, maestro, ¿qué nos dices? Bueno, que María Callas tenía una gran voz, un gran arte, y que en México, cuando se tuvo la oportunidad de escucharla, ella estaba en parte de un inicio de su gran carrera que después se consolidó, que ya la sabemos todos, pero que aquí fue recibida con todo el amor, todo el cariño. Aquí conoció el Mango de Manila, que le encantaba. Entonces, son particularidades de los que realmente la conocieron: el maestro Carlos Díaz Dupont, don Rómulo Ramírez Esteva, que eran quienes se encargaban de atenderla, por órdenes o dirección de Antonio Caraza Campos. Y aquí disfrutó mucho de un público que se entregó gracias a su arte. María Callas despegó, aunque ya venía con alguna fama, pero aquí, digamos, quedaron plasmadas y grabadas sus notas directamente desde el Teatro del Palacio de Bellas Artes, que trascendieron y hasta el día de hoy, como lo hemos confirmado, siguen siendo vigentes. Y que son un tesoro sin duda para todos nosotros. Muchas gracias, maestro Juan José Arias.
Gabriela Sosa Martínez, una servidora, agradece su atención a este homenaje. Rumbo al centenario de Radio Educación. Homenaje a María Callas, a 100 años de su natalicio.